El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Efesios 3, verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este concepto, el misterio de Cristo, el gran asunto de la encarnación, es decir, el hecho de que el Señor se hizo carne, de que Dios se hizo carne, que Él tomó la forma humana. Miremos otro pasaje, Filipenses capítulo 2, por favor. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no es ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi primer pensamiento, hermanos, al tratar este gran asunto de la encarnación, lo expreso así. Las Escrituras presentan la encarnación no sólo como una maravilla de la naturaleza, sino también como una maravilla de la gracia. El hecho de que el ser eterno hubiera sido engendrado en el seno de la Virgen María es en sí mismo un hecho que es una maravilla de la naturaleza. Pero digo que las Escrituras, además de esto, subrayan que la encarnación, el hecho de que Cristo tomara forma humana, es además una maravilla de la gracia. Acompañado de alabanzas triunfales de ejércitos celestiales, el Señor hizo su entrada en el escenario del mundo que nosotros vivimos. La Escritura nos cuenta, y nosotros apenas si nos damos cuenta de esto. Para el tiempo de Navidad nos acordamos del canto de los ángeles, pero hermanos,
toda la alabanza del coro inmenso que nosotros ni podemos imaginar estaba presente en el momento en que el Señor nacía. Vino al mundo rodeado de alabanzas triunfales. La venida del Señor al mundo es un acto de gracia. La gracia que se revela en la encarnación, en cierto modo, es la misma gracia que se revelaba en el Antiguo Testamento cuando Dios proveía los sacrificios. ¿Por qué? Aquellos sacrificios del Antiguo Testamento tenían un propósito. El propósito del sacrificio del Antiguo Testamento era que el hombre pecador pudiera acercarse a Dios. Ese era un propósito. Pero había un propósito todavía más grande, más importante. Los sacrificios del Antiguo Testamento tenían como propósito que por medio de ellos el Dios Santo pudiera habitar en medio de un pueblo de pecadores. Notemos, hermanos, que nosotros solemos pensar a veces en nosotros mismos solamente y ponemos énfasis en un aspecto de la verdad, en que debido a los sacrificios el hombre se podía acercar a Dios, pero el sacrificio tenía una parte que era para Dios. Por medio de este sacrificio, Dios Santo podía habitar en medio de un pueblo de pecadores. Ya hemos visto cuando miramos brevemente allí Juan capítulo 1 y verso 14, cuando hemos leído, y aquel verbo fue hecho carne, y hemos visto, hermanos, que eso significaba que el Señor venía a poner su tienda sobre nosotros, que venía a establecer su tabernáculo, es decir, el lugar donde Dios reside. Y esto la Biblia lo menciona y lo destaca como el hecho central de la encarnación. Aún encontrándose en estado de humillación, la vida de Cristo siguió siendo la vida de Dios. Y aún encontrándose en el estado de humillación, Él siguió siendo el autor de la vida. Cristo no solo hacía maravillas, no solo mostraba maravillas, sino que Él mismo en su propia persona es también una maravilla. Él tomó la humanidad y la incorporó en Dios. Y en Él entonces asistimos a este gran misterio de dos personalidades en un solo ser. Notemos, hermanos, que para nosotros mismos el paso del tiempo, el transcurso del tiempo es un enigma. No podemos entenderlo todo. Advertimos el paso del tiempo, sobre todo, cuando después de muchos años volvemos a ver una cosa o una persona. Si la hemos visto en su juventud y la vemos después en la vejez, vemos que las personas tienen canas, tienen arrugas, ya no tienen el vigor de antes, y por esta razón nos damos cuenta del transcurso del tiempo. Nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo, advertimos que el paso del tiempo no es en vano. Pero mucho menos, hermanos, podemos abarcar el concepto de la eternidad. La eternidad no es una continuación indefinida de tiempo, sino algo que supera totalmente al tiempo y que pertenece a la naturaleza de Dios. Digo entonces, hermanos, que el hecho de que un ser eterno, glorioso en su preexistencia, estuviera dispuesto a adoptar la naturaleza humana es una manifestación de la gracia, es una manifestación de la condescendencia de Dios. Subrayemos entonces, hermanos, el pensamiento de que la encarnación de Cristo no es solamente una manifestación, una maravilla de la naturaleza, sino que es también una maravilla de la gracia. Segundo pensamiento, Dios participó de la naturaleza humana para que los hombres participasen de la naturaleza divina. La Escritura se refiere al Señor entre sus diversos títulos como segundo Adán. Cuando la Escritura se refiere al Señor como segundo Adán, está queriendo enseñarnos que Él es ahora cabeza de una nueva raza. Recordarán, hermanos, que cuando el Señor viene al mundo, la familia de Él, la Virgen y el esposo de la Virgen, José, tienen que trasladarse de Nazaret, donde vivían, a Belén. ¿Y se acuerdan por qué? Porque el emperador romano había decretado un censo. Y en el censo cada uno tenía que ir al lugar de donde había nacido, donde eran sus padres. Y por eso tuvieron que ir, porque había un censo. Si el censo se hubiera hecho con los criterios de Dios, para él hubieran tenido que hacer una planilla aparte.
En los censos que nosotros hacemos, se dice fulano de tal, hijo de fulano de Mengana, ¿verdad? Y están los nombres, la cédula, todo lo demás. Para él no hubiera habido planilla, hubiera habido necesidad de hacer una planilla aparte. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, es el ser eterno. Y donde hubieran tenido que decir, ¿dónde vive? Estaba aquí en la tierra y al mismo tiempo estaba en el seno del Padre. El pensamiento del segundo Adán es una comparación entre Cristo y Adán, el primero. Adán fue portador de la imagen de Dios. El Señor dijo, recordarán cuando iba a crear al hombre, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. De modo que Adán fue portador de la imagen de Dios. Fue hecho un poco menor que los ángeles. Esto lo podemos aprender en los Salmos. A Adán le fue dado un dominio limitado dentro de esta creación. Lo que ocurrió es que él aspiró a un dominio absoluto. Quiso más. Quiso tener un dominio independiente. Y ya conocemos lo que pasó. Fracasó. Fracasó Adán como fracasarán todos los intentos para desentenderse de la soberanía de Dios. Subrayemos este pensamiento. Nadie puede hacer nada en contra del Dios soberano. Capítulo 5 de Romanos nos enseña la declaración terrible de que en Adán todos mueren. Nos enseña que por el delito de él murieron los muchos. Nos enseña que Adán nos introdujo a todos en el reinado de la muerte. De modo que cuando la Biblia dice que estamos en Adán, ¿qué quiere decir? Que usted y yo, mi querido hermano, descendemos de Adán, descendemos de un ser caído, y por esta razón estamos rodeados de un ambiente de muerte. ¿Entendemos, verdad? No somos mortales porque un día vamos a ir al cementerio. Somos mortales porque el pecado ha entrado en la vida y se ha metido adentro del corazón. La Biblia habla entonces del Señor como el segundo Adán. El Señor es presentado en las Escrituras, en su estado antes de la encarnación, como representación, como manifestación de la gloria de Dios. De modo que cuando Él es presentado en la Escritura como el segundo Adán, ¿qué tenemos que entender? Que ahora Dios comienza a contar de nuevo toda la raza humana. Es como si Dios dijera, dejo de lado todo lo anterior y ahora voy a empezar otra vez. Aquí está el segundo hombre. En él, en Adán, todos mueren. En Cristo, dice Pablo, todos son vivificados. Es como si Dios volviera atrás las páginas de la historia y hubiera desterrado del mundo al primero para poner enseguida al segundo. De modo que en esta gran comparación, hermanos, entre Adán y Cristo, ¿qué encontramos? Que de los dos compartimos cosas. De estos dos hombres representativos, que son cabezas de la raza humana, compartimos algo. En Adán yo comparto la condenación que él recibió, y en Cristo comparto la justificación. La declaración que Dios hace de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Adán yo como pecador comparto la muerte. Es lo único que él me puede dar. Es lo único que nos ha dejado. Y en Cristo compartimos la vida eterna, porque esta vida está en Él, está en Cristo. En Adán el pecador comparte el juicio y en Cristo comparte la gracia. ¿Por qué comparte la gracia? Porque Cristo es el único que realmente recibió el juicio de Dios sobre el pecado. Por Adán vino la culpa, por Cristo ha venido la gracia. Notemos, hermanos, entonces, que Cristo se hizo hombre para ser el postrer Adán, el segundo Adán, el último Adán. De modo que el venir como segundo Adán indica que ahora Él es la segunda cabeza representativa de la raza humana y que adoptó la humanidad sin perder la deidad. La Escritura señala, hermanos, allí en Romanos 5:19, que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la Escritura nos enseña, hermanos, que la obediencia de Cristo al Padre no es el resultado de la encarnación. No es que Cristo comienza a ser obediente cuando viene al mundo. La Escritura presenta la obediencia del Señor como la continuación en el tiempo de su humillación de una relación eterna
La obediencia de Cristo al Padre era una actitud eterna, existía desde antes de que Él se encarnara. Notemos, hermanos, la importancia que la Escritura da a este concepto de la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque en este gran pasaje de Filipenses capítulo 2, tal vez el pasaje más grande de toda la Escritura acerca de lo que significa la encarnación, el apóstol Pablo introduce este pasaje con esta exhortación: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿A dónde apunta el apóstol? Apunta, hermanos, a que usted y yo desarrollemos en nosotros, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestras enfermedades y de nuestras tragedias, desarrollemos en nosotros la actitud fundamental de Cristo. ¿Cuál es la actitud fundamental del Señor? Es una actitud de obediencia y de sumisión a la voluntad de su Padre y de nuestro Padre. Qué conmovedor es aquel pasaje después de la resurrección, cuando el Señor les dice a los apóstoles: yo subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. No pasemos ligerito esta enseñanza de Filipenses capítulo 2, porque el propósito fundamental de la revelación allí es que esta actitud de Cristo se reproduzca en cada uno de nosotros. Tercer pensamiento: hay gracia en el hecho de que por medio de su encarnación Cristo se hizo uno con la raza en un sentido profundo y verdadero. La encarnación de Cristo, el hecho de que Él tomara la forma de un hombre, no es una simulación, es una realidad espiritual. Ahora decimos que hay gracia en el hecho de que por medio de su encarnación Cristo se hizo uno con la raza. La Escritura señala bien claramente que ni en su nacimiento, ni en toda su vida sobre la tierra, el Señor conoció el pecado. Ahora entramos en este asunto fundamental que distingue al Señor de todos los demás seres humanos. Y notemos, hermanos, la precisión de la Escritura. Leamos juntos Romanos 8, por favor. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quiero subrayar este pensamiento: en semejanza de carne de pecado. La Escritura, cuando se refiere al Señor en su relación con el pecado, es bien precisa. No hay términos medios. Otro pasaje que ruego que leamos juntos es el de Hebreos, capítulo 4 y verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué grande que es la Escritura, no deja ninguna duda. Y otro pasaje más, el último, 2 Corintios capítulo 5, ese gran pasaje de 2 Corintios 5, el último verso, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los tres pasajes que hemos leído, Romanos 8, Hebreos 4, 2 Corintios 5, no dejan ninguna duda acerca de la revelación de la Escritura. Él no conoció pecado, estuvo en semejanza de carne de pecado, padeció, fue tentado en todo según nuestra semejanza, siempre sin pecado. Notemos, hermanos, que la encarnación revela entonces la profundidad de la condescendencia del Hijo. ¿Por qué? Porque se identificó con los pecadores. El estado que tomó el Señor es un estado de humillación. No sabemos, hermanos, cuánto dejó de lado para venir al mundo, pero sí sabemos que hubo en Él tanto renunciamiento como fue necesario para que asumiera auténticamente la experiencia humana, excepto el pecado. Digo, mis queridos hermanos, que aquí vemos la profundidad, la condescendencia del Hijo de Dios al hacerse hombre. Y notemos, hermanos, que el Señor fue uno con la humanidad, pero separado de los pecadores. La Escritura dice de Él que era santo, más sublime que los cielos, apartado de los pecadores. Como ser impecable, Cristo quedó separado de los pecadores.
pero como ser impecable pudo hacer por ellos lo que ellos, los pecadores, no podían hacer por sí mismos. Y aquí llegamos al punto central. La necesidad del nacimiento virginal de Cristo, la necesidad de que la Iglesia cristiana sostenga la virginidad de María al momento de engendrar a su Hijo, es una necesidad del mensaje cristiano. Toda la Escritura defiende esta gran doctrina que siempre ha sido atacada por Satanás. ¿En qué consiste la necesidad del nacimiento virginal? Que la encarnación fue un acto de identificación con la raza que venía a redimir, que la encarnación tuvo lugar para los fines de la redención, pero que el nacimiento virginal era una necesidad, porque el Redentor tenía que estar libre del mal del que quería redimir. Si Cristo hubiera tenido pecado, no hubiera podido ser nuestro Salvador. Digo, mis queridos hermanos, que aquí hay un punto fundamental. La Iglesia cristiana siempre ha defendido el nacimiento virginal del Señor. Y está el otro punto que tenemos que destacar siempre que hablamos del Señor en relación con el pecado. La plena identificación de Cristo con los pecadores no se realiza sino en la cruz. Antes en su vida, Él acepta las consecuencias del pecado humano, pero solamente lleva el pecado sobre la cruz. Cuando Pablo enseña allí en 2 Corintios 5, en el pasaje que hemos leído, que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, lo que él está insinuando no es solamente que Cristo tuvo un profundo sentimiento de simpatía hacia nosotros. No, nada de eso, es mucho más que simpatía. Él señala la terrible, la real identificación de Cristo con nosotros en nuestra condición de pecadores. Pero precisamente es una identificación para la cual estaba capacitado. ¿Por qué? Estaba capacitado por el hecho de que él no tenía pecado. Y digo, mis queridos hermanos, que este es un rasgo esencial de la gracia de Cristo. En Cristo sobre la cruz, los extremos opuestos se han encontrado y vinieron a ser una sola cosa. Y en la cruz encontramos la justicia encarnada y el pecado del mundo en la misma persona. No se podría comprender este misterio si no fuera revelado por Dios. Que la justicia estuviera encarnada en una persona y que el pecado del mundo estuviera en la misma persona es un misterio que solo Dios puede haber revelado. De modo que si bien fue un hombre verdadero, se reconoce en él una diferencia radical con respecto a todos los demás hombres. No participó nunca de la pecaminosidad de la raza. No tuvo nunca de qué arrepentirse, no tuvo nunca que pedir perdón. Pero ante su presencia santa aprendemos qué cosa es el perdón y qué cosa es el arrepentimiento. Notemos, hermanos, que todo el ministerio de Cristo tuvo que ver con pecadores. Buscó el bautismo de Juan, era un bautismo de arrepentimiento. Lo buscó porque él fue contado con ellos, fue contado con los pecadores en cumplimiento de la profecía de Isaías 53. Fue contado con los pecadores. Y lo más importante es el hecho de que Cristo aceptó esto. El Señor aceptó ser tratado como un pecador. La maldición de Dios está sobre el pecado del hombre. Y aquel que se identifica con el hombre para su redención comparte esta maldición. Digo, mis queridos, entonces, que cuando contemplamos la encarnación de Cristo, contemplamos la encarnación de un Dios de gracia que entró en la vida humana, que se identifica con una raza pecadora para redimirla. Mi último punto es breve y lo expreso así. Lo que más tiene que importarnos es cuál es nuestra relación con Él. Esto es lo que más nos tiene que importar. No estamos pensando en la encarnación para entretenernos. No estamos tratando este gran misterio de Cristo para iluminar la mente solamente. Estamos ahora en la cosa más importante. Lo más importante es cuál es la relación que usted y yo tenemos con Él. En cierta manera, el señorío de Cristo puede verse desde 3 puntos de vista. En uno de estos 3 está usted y estoy yo.
Hay un sentido en que Cristo es el Señor de todos los hombres, aun de los rebeldes. Es el sentido en que lo presenta el final del capítulo 2 de Filipenses, cuando dice allí, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermano, llegará el día en que toda rodilla se doblará ante el Señor, aun la rodilla de los hombres rebeldes. Se puede entonces concebir que para ciertas personas Cristo es el Señor de los rebeldes, de los que no le han aceptado. Hay una segunda manera en que Cristo es Señor. Cristo es Señor de los que creen en Él, de los que confían en Él. En este lugar queremos estar, ciertamente. Y hay una tercera manera. Cristo es Señor de todos los creyentes que se entregan por completo a Él. Quiero preguntarte esta noche, mi querido hermano o mi querido amigo, ¿en cuál de estas tres posiciones estamos? ¿En cuál de estas tres posiciones estoy yo esta noche? ¿Estoy en el lugar del rebelde, del que no acepta al Dios que se humilla? Si estoy allí, estoy rodeado todavía por el ambiente de la muerte y me quedo en la oscuridad. Puedo estar en la segunda posición, en la posición de las personas que sienten el pecado y vienen a Él. Yo estoy allí, ciertamente, por lo menos en este segundo lugar estoy. Y está, hermanos, la tercera manera en que podemos mirar al Señor es la manera de aquellos creyentes que se entregan totalmente a Él. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.